Casi todo lo que digas a partir de ahora, menos lo que te quite, porque yo hay veces que voy a casa y digo, ay Jesús, no has estado afortunado. Tú no mandas muchos audios. Procuro no, porque me parece una falta de respeto. Igual que me parece una falta de respeto. Hay una norma, no hay una norma. Si te lo envían escrito, contesta escrito. Si te envían audio, contesta en audio. Y con esto damos paso a nuestro invitado Maxi Huerta. Has entrado ya directamente como un elefante en una cacharrería, te íbamos a presentar, pero como estás en el marco del vídeo, es que antes cuando tú lo escuchas en audio el podcast. Yo en audio sí, en audio y en coche, que es donde suelo llorar y escuchar. Llorar y escuchar, como Ryan Gosling en la última película del Especialista. ¿Tú lo has visto? Que se pone una canción de Taylor Swift que dura 3 minutos y se pone a llorar mucho. Porque es un hombre en contacto con sus sentimientos. ¿Por qué lloras en el coche? Porque creo que es el mejor lugar para llorar, pero llorar de empañar las gafas. ¿Y paras el coche? No, la muerte me espera en cualquier curva. Pero no paro el coche, pero me gusta ese lugar que elijo para llorar. Hay quien va a yoga y va a un lugar, yo lo hago, yo lloro en el coche. Y a veces salgo de mi casa a darme una vuelta a llorar. Estás anticipando todos los temas del día, lo cual me parece fabuloso. Es que yo creo que Maxim, en cuanto a que heavy user del podcast, puede hacer lo que le dé la gana un poco. Puede hacer de su capa un sayo aquí. Está haciendo de su capa un sayo. Bienvenido, Maxim Huerta. Máximo Huerta. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien, estoy contento. Yo te veo... Es que tardas mucho en llegar a como quieres estar. Sí, tú estás, ¿verdad? Y ahora estoy donde quiero estar. Son 54 años... Algunas cosas me gustaría cambiarlas, pero creo que estoy donde quiero estar. Cuando lloras en el coche, es un momento de soledad absoluta, claro. Hay por pocos eso, espacios. A veces invitas a gente al coche a llorar. No, hombre, no me monto un chill para llorar. Pero me gusta... Ayer me fui a llorar, ayer tenía un bajón tremendo. ¿Sí? Y me subí a dar una vuelta porque necesitaba... Soltar. Sí, esto que te dicen... Tienes que disfrutar de los momentos que estás mal. Estás mal, no pasa nada, disfrútalos. Atraviésalos. No los disfruto, pero los atravieso. Y entonces lo hago en el coche. No necesito música. Te iba a preguntar eso, si te pones música. No. No hace falta. Podría buscar alguna, pero no necesito nada que me ponga en situación. Soy yo el que arranco. Bueno. Hay un emoji muy bonito que puedes mandar en WhatsApp. Sí. Que pone un desvío de autovía que pone la llorería. Es verdad. Esto es nuevo. A llorar a la llorería. A llorar para a ti la la llorería, llorería. para ti, como el viaje de Cavafis, es el propio coche, ¿no? Sí, en el coche. De hecho, yo recuerdo hacer trayectos en los que no sé quién conducía, pero yo no. Wow. Y me di cuenta de que había atravesado comunidades autónomas, es real, llorando. A una velocidad supongo que correcta. ¿Porque no llegaron multas luego a casa? Porque no llegaron multas. Tampoco lo miro, lo mismo tengo todas. No sabía, me di cuenta después, cuando paré de llorar. Y paré en un bar de carretera, que es lo que segundo que más me gusta en el mundo. Qué bonito. Qué fascinante. Esto que te sientas tú solo en la barra y dices, ponga una ronda a todo el mundo. Eso lo hacía yo de pequeño, sentarme en la barra. Mi padre era camionero, entonces soy hijo de bar. ¿Él lloraría en el camión? No lo sé. Bueno, seguramente... Porque estarías repitiendo el patrón. Repetimos patrones de nuestros padres. Pero como yo con mi padre no tuve una relación muy fácil ni estrecha, me da una pena tremenda. Él me decía te quiero diciendo, has mirado el aceite, están las ruedas bien la presión, y yo entiendo que detrás de él está bien la presión de las ruedas, has mirado el aceite, nunca llegues a reserva, había un te quiero, cuídate mucho, las cosas... preocúpate, pero nunca, no sé si lloraría. Solamente le vi llorar una vez y es cuando murió una perra. En el funeral de su madre no, pero con la perra se hartó llorar. Pero era un hombre de su tiempo, no de su generación. Claro, alguien que nace en el 37, que ha nacido en guerra, que se ha comido posguerras, dictadura, todo, y pertenece, además, el único hijo, una familia de hermanas, tiene que ser el varón. El hombre. El dolor hacia adentro. Sí, o de ocultarlo. Por eso yo lloro en el coche, porque de casa se salía llorado. La frase de las elipsis de las casas de mi madre, no... Lo que pasa en casa no tiene que enterarse. De esto que no se enteren en la calle, o esto que no se entere tu padre, o esto que no se entere tu madre, yo creo que hoy, en 2025, lo llevo todavía a rajatabla. Y si no me equivoco, este rebranding tuyo a Máximo... Fue por él, ¿no? Fue por mi padre, sí, el rebranding, pero lo he vivido 2 veces, ¿eh? Yo viví el rebranding de Máximo a Maxim porque en la tele decidieron que quedaba más valenciano, que hacía país, que es una cosa que se dice hacer país. Y entendían que un general romano no podía presentar los informativos de una autonómica, Máximo X Meridio. Y dijeron, pues Maxim, y entonces toda mi familia se descojonó. Mi familia, mis primas, Raquel, toda la familia, dijeron, ¿pero qué te has puesto? ¿Y ese nombre artístico? ¿A qué viene la tilde del revés? ¿Te falta una O?
¿qué es esto? O sea, el branding fue Maxim, pero lo aguanté durante un tiempo porque obviamente ya eres conocido y ya cuando me dio la gana y mi padre había muerto y yo pasé también otro periodo también de duelo referente a otro asunto, pues dije, es que hay que volver a lo que eres. Y el nombre es lo principal. Qué bonito. Volver a casa. Sí, y yo he vuelto a casa, volví con el nombre, he vuelto a casa, he vuelto a las cosas que hacía. Me gusta lo de rebranding. Sí. Segundo rebranding. Es el segundo rebranding, puede quedar otro. Sí, seguro. Ojalá. Puede quedar otro. Nos hemos metido en harina muy pronto y a lo mejor podías decir en qué podcast estamos. Porque habrá gente vamos a ser paracaidistas que liturgias, no sepan, por favor. que no sepan dónde Liturgias, estamos. que somos muy amantes de las liturgias, somos muy papales aquí en decir las cosas. Estamos en Decir las Cosas, que es un podcast que hacemos desde Vanity Fair para Gran Meliá. Estamos en Madrid, en el fabuloso Palacio de los Duques Gran Meliá. Te acabamos de ver. O sea, yo he llegado, ha sido como una aparición, porque estabas comiendo felizmente, frugalmente en el jardín, Sí, bajo el sol. Sí. Ha sido un momento muy bonito. Sí, me he cambiado de mesa porque he visto el sol, digo, hace el sol que me gusta, porque detesto el verano. Y entonces no me gusta el calor. Como cualquier persona de bien. Es que me parece que adorar el verano es feo, es ordinario. Sí. Y entonces me gusta el frío y me gusta ese medio sol que es. Y ya está. Entonces me he quedado ahí, leyendo. Y por ser, otra vez, litúrgicos, ¿cómo estás, Alberto? Es que siempre, en cada capítulo, Sí. arranco preguntándole ¿cómo estás, Alberto? Esta madrugada, a las 4 de la mañana, me he despertado y me he puesto a leer el Eso no sé periódico. si es muy tarde o muy temprano. Yo me acuesto casi todos los días como un señor a las 11 de la noche. Muy bien. Necesito dormir mis 7 horas. Y a las 4 de la mañana, precisamente, están poniendo partidos de la NBA, porque ya son los playoffs. Es que es una cosa que me importa mucho a mí. Y entonces he ido a ver cómo iban mis Golden State Warriors. Ajá. Entonces, A las 4. de repente he estirado el tobillo, me ha dado un dolor como si me lo estuvieran arrancando y me ha entrado un escalofrío en el que he perdido todo el calor de mi cuerpo. Ajá. Y me he tenido que tapar con 5 mantas y aún así... ¿Sigue el nórdico en casa? El nórdico, por supuesto. Yo tengo por un supuesto. nórdico ¿Sigue? y 2 Bueno, mantas. es que en Buñol hace frío. No. Claro, es que si tuviera pareja, ya habría quitado el nórdico. Ya. Pero como el 1,50 es para mí, entonces sigue el nórdico, el edredón, en casa. Entonces, no lo he quitado todavía. Me gustaría haberlo quitado y con esto doy por terminada la confesión sentimental. La conversión sentimental. Me gustaría haber quitado el nórdico ya, sí. Total, que me manda un jamacuco esta noche. ¿Ah, sí? Pero me tomo un paracetamol y me he venido. Tienes buen aspecto. Yo es que me debo a la ¿Nunca sé si es audiencia. paracetamol o ibuprofeno? Nunca lo sé. Si tienes una bolladura, en plan te has dado un golpe y te has inflamado, te deberías tomar un ibuprofeno. Vale. Y a mí me parece que siempre hace más. Antiinflamatorio. Ibuprofeno. Es un analgésico antiinflamatorio. Ya. Y yo pienso que siempre, si es analgésico y además es antiinflamatorio, es más, te cura más. Yo, por ejemplo, a mi hijo no veo el contexto en el que darle un paracetamol. No. Pero puede que ahora el Ministerio de Sanidad venga y me dé Yo sí que unas de tomo bastos. paracetamoles. Pero yo siempre voy a por el Yo ibuprofeno. tomo algo, lo que haya. Porque están. Sí, tomo todo lo que tenga allí. Me Yo creo que es gusta. porque somos valencianos. Sí, nunca tomo un nolotil solo, siempre los tomo 2. Ya. Porque mi madre me decía que 2 eras mejor, entonces No, yo tomo claro. 2 nolotiles Eso es mejor que uno. y me los tomo. Y Ya que te y pones. paracetamol y ibuprofeno es un poco gourmet, casi los cojo. Niños, no os droguéis. No utilicéis este podcast como prescripción sanitaria porque a lo mejor no tiene valor para eso. Sí tiene valor a lo mejor para hablar de emociones, porque ahora Máximo has introducido muy bien los temas sin Sí. que te lo hubiéramos propuesto ni nada. El título del podcast hoy es Jesús. Sí, voy a empezar diciendo que estoy muy contento porque estés aquí, porque te aprecio, te quiero, Gracias. te admiro. Es mutuo. Y el tema de hoy, que es una pregunta en realidad, que es guardarse las emociones o abrirse en canal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en el ámbito literario? ¿Qué hacemos en el ámbito personal? Pregunta abierta. Que no es lo mismo. Que son dos posturas ante la vida, ¿no? Igualmente respetables, que es quien anda por la vida metiendo esa necesidad de expresarse bajo la alfombra y yendo con cuidado, o quien anchas Castilla. Y vamos yo para adelante. utilizo las dos. No tengo ya ningún pudor a mostrar las emociones. Esa sensación me da a mí. No tengo ningún pudor y he llegado a un buen momento a no tener pudor. Me habría dado mucha vergüenza que me vieran llorar. Ujú. Imagínate que me ponen una multa
abre la ventanilla, Te ven el llorando. Evalunas eléctrico, que me gusta la palabra, baja y me ve el guardia civil ¿Es de los que llorando. apretas y se baja del todo? ¿O Sí, tienes pero que ir- nunca sé si es hacia arriba o hacia abajo, con Ya. lo cual si saco la mano puedo amputarme. Nunca sé, en caso de emergencia, si es pulsar y baja o levantar y Ya. no lo sé. Pero imagínate que abres y te ve el guardia civil. En otro momento me habría muerto de vergüenza más que de miedo a la multa. Ahora no. Ahora me da igual que me vean llorar, que me vean débil. No tengo ningún problema en decir que algo no lo sé. No tengo que demostrar nada o a mí o a los demás, con lo cual no miento en ese sentido. Me muestro tal cual. Imagino que hay algunas cosas que todavía las sigo manteniendo, porque, a ver, el corazón a veces no es tan intrépido. Ujú. Para ser intrépido hay que ser muy inocente. Y entonces en algunas cosas no lo soy. Yo tengo la sensación cuando, y una de las cosas que vamos a hablar hoy es diferenciar, porque es muy diferente el ámbito profesional, ¿no? Estás construyendo una novela e intentas no tener pudor o tener pudor, que eso lo comentaremos ahora. Lo he tenido, sí. ¿Lo has tenido? Y con una novela, sí. Yo escribí, cuando dejé la tele y me fui a vivir a París, escribí una novela casi como Perec, cuando aquella que hizo que solo era con la E. Bueno, pues yo escribí una novela en la que no tenía género el amado, porque había un pudor. Entonces, en la parte de Escondida Icebergs la escribí en París y no tenía género. Me costó la vida que del amor del que hablaba, porque era flaneur, paseando por París, recordando los lugares en los que has sido feliz con X. Pero no quería ponerle género, para que cada uno, cuando la leyera, encontrara que es su ausente. Me costó la vida. Ahora, sin lugar a dudas, la haría poniendo el género masculino, echando de menos, le habría puesto una inicial y ya está, porque no hace falta que tenga novela. Pero ahí ya fue la primera vez que en literatura dejé de ser pudoroso. Empecé a escribir, mezclé la infancia y el desamor, dos momentos rotos o de ruptura en los que hay un exceso de hormonas, ¿será? No lo sé. Y escribí esa novela con casi cero pudor. Casi cero pudor. Y ahí es cuando empecé a descubrir que para escribir hay que ser valiente. Y la valentía me costó encontrarla, bastante. A mí me da la sensación, y ahora doy paso a Alberto, que en tu caso, supongo que en el de todos, no lo sé, pero a veces desde fuera se ven las cosas con más claridad, ¿no? Esa falta de pudor en el ámbito literario y sobre todo en el personal es una conquista, me da la sensación. O sea, es un terreno ganado. Sí, además... Y ganado y disfrutado. O sea, yo te noto más disfrutón desde que el pudor lo vas dejando atrás. Puede ser. Sí, y eso que pudor debemos tener todos hasta el día de la muerte, porque somos grandes mentirosos todos y vamos mintiendo cuando nos preguntan algo. Seguro que detrás de todos esos dolores tuyos hay algo más. Pero siempre te cortas, en algo lo dejas. El único patrimonio que tenemos son algunas verdades que tenemos y que se quedan ahí escondidas. Pero mi conquista ha sido perder ese pudor y ese incluso me da igual. O sea, no pasa nada. Me la suda. Me la suda. Me la suda es muy bonito. Sí, que me la suda en muchas rebranding cosas. del programa con... Sí. Pero me la suda está bien porque es muy gráfico, ¿eh? Sí. Es un poco decir las cosas, ¿no? Sí. Me la suda. Un poco. Sí, pero es así. El momento en el que llegas al me la suda, todo me da igual, con ciertos machos que dirán en el campo agarrados, que no se te vaya el carro, creo que es sanísimo. Pero no sé, me planteas una duda. Si todos somos así... Cómo vivimos, ¿no? Claro, es mejor que algunos no sean así. Yo quiero que no todos sean... Yo creo que hay algunos que sean pudorosos. Para mantener el Y equilibrio diplomáticos. kármico, ¿no? Sí. Y que algunos sean muy diplomáticos, muy distantes, fríos. Bueno, en todos los grupos necesitas casi todos los arquetipos para que haya un equilibrio y sobre todo sea interesante. Si todo el mundo es muy protagonista y tiene que tener una cuota de pantalla, imaginaos Sí, esto es cómo como sería. Las chicas de oro, Sexo en Nueva York. Tiene que haber uno de cada. Ya. Tiene Friends. En Friends tiene que estar Tiene que la haber neurótica, tiene que estar el haber, rarito, y en las chistoso. pandillas, si todos son igual, acaban rompiéndose los grupos, creo. Hablábamos hace unas semanas de que todos los grupos tienen que tener su tóxico, su amigo tóxico, que si fueran todos sería invivible. No y su podría cuñado. ser. Y su cuñado. Estaba poniéndoles cara, ¿eh? Es que es verdad, ¿eh? Todos los grupos tienen un tóxico que aparece más o menos, un cuñado, un llorón. Hay un llorón también Sí, que solo te cuenta las anécdotas tristes. ¿Qué tal? Las malas. Y hay otro que todo es alegría todo el rato, que también me cansa. ¿Cuál serías tú en tu grupo, Máximo?
¿Qué papel te atribuyes? Coño. Coño es muy cela, como hemos dicho antes. Coño es muy cela, por eso lo puedo Y decir. muy Homer, el de Prada también. Y Prada, gran libro, el de Coños. Sí, sí. Sí. Yo sería el introvertido, te doy una un bombona grupo? de oxígeno. Yo sería el Pero introvertido. tú eres muy sociable. Pero cuando supuesto, estoy en mi no grupo no cabe. estoy trabajando, no estoy trabajando. Creo que esas dos cosas, se puede ser introvertido y sociable. Yo intento, a veces me como un payaso. ¿Sí? A veces me como ¿Eres un el payaso. dinamizador? Sí. Pero Reparte- porque repartes juego. te sientes obligado, ¿no? A veces me noto, la frase no es mía, ¿cuántas veces coño nos tenemos que comer un payaso? Es de Viviana. Dice, hoy me he comido ya 2 payasos. Me gusta muchísimo, la frase. Sí, me he tenido que comer 2 payasos ya para... Dice, ¿qué hago yo con 2 sacos de dignidad? ¿Para qué las quiero? ¿Qué hago con un saco aquí de dignidad y otro saco aquí de dignidad? ¿Para qué quiero la dignidad? Pues me como un payaso y esto lo cambio. Ya... Pero espacio un poco también para el descanso, ¿no? Porque a lo mejor a ti te pasa, esto lo hemos hablado algunas veces en el podcast, de que esta frase se la robó a mi amigo Gusío, de que yo soy un falso extrovertido, porque en el momento en el que tengo que ir a presentar un evento, ahí no Es me horrible, va. Ahí no me vale tener mis dramas internos. Ahí tengo que salir y dar la talla. Y si Pero tú has porque tenido que eres estar en la guapo. tele, eres muy amable. Y si alguna No, vez... es que los guapos se les permite hacerlo mal. Gracias. Aunque no dijeras nada, la gente solo te estaba mirando. La dictadura de la belleza. Sí. Eso se puede trasladar a presidentes del gobierno, a quien quieras. A O sea, Macron, ¿no? a Me pasa Macron, a mucho. Pedro, al de Canadá. Digan lo que digan, la belleza invisibiliza lo que estén diciendo muchas veces. Ya. Es hasta justo, No quisiera, dentro de lo injusto. ¿Para quién? ¿Para quién? no quisiera yo apropiarme Hay cierto- del halago, pero significa que lo hago mal, Maxim, y da igual. No, que nadie se entera de si lo haces bien o si lo haces mal. Pues hay veces que yo cuando voy con mi grupo de amigos, hay veces que me paso la noche entera sin hablar. Y yo solo les escucho porque estoy ¿sí? muy cansado de mí mismo todo el rato. Cuando voy Por tu- contigo, por que tu normalmente hacemos trabajo. un tete-a-tete, hablamos y puede que yo hable más que tú. Pero Yo soy del que me toca hablar ¿Sí? en el grupo, soy del que me toca hablar y cuéntanos esto y En el grupo. haznos esto, sí. También es cierto que cuando uno ha vivido 25 años en Madrid y de pronto está en Buñol, está en su pueblo, tiene más anécdotas jugosas Sí. que Ya. contar. Que no son más importantes que la vida en otro lugar, no son más, simplemente son diferentes, hay elementos extras, personajes que dinamizan todo. Entonces, en las cañas en Buñol por la tarde, cuando salgo de la librería, Es cuéntanos, ¿no? es, ay, o cuéntales otra vez esto, y me lo invento y le meto, Ya, grano, claro. y le meto forment, que dirían en Valencia. Sí, para que la anécdota sea más graciosa y le meto, no sé, También, un cierto show. también, yo que soy un falso, bueno, falso no, un introvertido, sin falso, a mí me toca muchas veces el papel de... Es que me ha encantado lo de Viviana, de comerse un payaso. De repartir juego, que es un concepto como muy... Hay una mesa en la que hay personajes como muy diferentes, ¿no? el moderador, Sí, y yo estoy muy incómodo si la vibra es incómoda. Yo también. Necesito, Y me voy. necesito calibrarla o irme. Yo me voy. Entonces, o me voy o pues repartes juego, ¿no? ¿Ves? Antes no me habría ido. Ahora te Respecto vas. a lo que hablábamos, Eso es una conquista. la otra conquista yo es irme de los sitios tranquilamente. Y ya está. Sí. ¿A la francesa? Sí, a la francesa o al de al lado le digo, como si fuera una comida en el Palacio Real, solamente puedes hablar con el de la izquierda o con la derecha, nunca me acuerdo. Pues se lo digo, oye, que yo voy a salir, voy al baño y ya está, te hago un bizum ahora. Es un gran invento para socializar, te hago un bizum ahora y págalo. Entonces yo he descubierto que irme cuando veo que el clima es feo, Ya. bueno, feo, que digo, Sí, ya que no te está. encaja. O de pronto se han creado varias conversaciones a la vez, que es una cosa que a mí me pone muy nervioso. Ya, a mí también. Mucho, por eso creo que las reuniones a partir de un número es muy incómodo. ¿Qué número? Pues 6 ya sobra 1. Mientras que no te puedas ver las caras todos en la mesa, Ya. El tema es que no haya sobra 1. dos conversaciones. Y cuando uno ya rompe conversación y, ay, por cierto, ¿sabes qué? Y se para, yo eso me pone, Ya. me irrita. Y que llego a quedar mal. Maravilloso. Llego a ser hostil. se están abriendo muchos melones en esto y Sí. me gustaría que centráramos el tiro porque quiero llegar hasta el fondo contigo, Máximo. Dicho así. De verdad que creo que tenemos aquí un montón de puntos y es que dejarse llevar contigo en la conversación es muy fácil. placentero. Pero vamos a intentar resolver todos estos interrogantes que tenemos aquí. Por favor, Alberto, Todo haz tu trabajo. El programa parte de una rivalidad que teníamos Jesús y yo, que teníamos la misma editora en Círculo de Tiza
y hablaba de que tú eras un escritor... Eva Serrano, la que conocerás, Eva Serrano, y que te admira mucho. Que tú eras un escritor para afuera y yo era un escritor para adentro. Que tú estabas muy en contacto con tus emociones y se desesperaba un poco conmigo porque no era capaz de llegar a lo que contaba. Me decía que era un cirujano, un frío cirujano, que son dos maneras de entender lo cual la vida. Conecta con tu pasado, porque tú estudiaste medicina, con lo cual... Pues, pero nunca habría hecho cirugía porque soy hipocondríaco y la sangre no la soporto. Habría sido un médico de hacer así con el palito para ver si tienes anginas y ya está. Pero a mí el hecho de que tú hayas hecho una exhibición tan grande de tus emociones y que hayas utilizado los 2 últimos libros de tu bibliografía para explicar a tiempo real lo que te ha sucedido, primero con una historia novelada y después con tus correspondencias, es abrirte en canal, como dice el título del programa, casi cada semana. Y es algo que, a pesar de que yo hablo de la vida cotidiana con la misma periodicidad que tú, oculto nombres, utilizo elipsis, eufemismos. Y tú le pones nombre y apellido a todas las cosas. Me parece un profundo acto de valentía. Creo que se puede construir desde los 2 sitios. No digo que lo envidie y no he querido explorarlo tampoco porque creo que tengo una psicología distinta de la tuya. Y me gustaría que lo utilizáramos como eje del debate, también para que me digas cómo lo has afrontado tú, porque creo que son maneras distintas de afrontar un texto y una historia. Yo como lector, frente a un libro, de un artículo o una carta de Jesús, me siento mejor si está descarnado. Si incluso a mitad del texto duda. Si muestra qué le gusta y qué no le gusta. Como lector yo agradezco un texto como los de Jesús, que es mucho mejor el último libro que el primero. Me lo ha dicho y me encanta porque es Maxim, habla desde la verdad. O sea, sí, que... en el primero había había un cierto disfraz. En nada importa. Sí, hablando, en nada importa. Había pose, porque todavía se estaba descubriendo. Toda la grande belleza. Sí. Y en este último es una gozada. Y a mí como lector soy muy egoísta y quiero un libro en el que esté a corazón abierto. Para coincidir, para no coincidir, para enfadarme, para decir, ¿pero por qué dice esto si no es verdad? Porque te genera a ti ya unas preguntas o unas respuestas o un posicionamiento cuando el libro es así. Cuando el libro es muy frío y muy cirujano, bueno, circulas sobre el texto y no es lo contrario, simplemente circulas de otra manera. Pero en los libros que son muy abiertos en canal o lo suficientemente abiertos, al lector le hace un ejercicio extra. A mí me da la sensación, por recoger esa pelota, y te lo agradezco mucho, yo no creo que escribir desde este descarnamiento sea mejor, sea necesariamente mejor. No. Yo creo que son miradas, ¿no? Cada escritor, cada escritora tiene su mirada sobre el mundo y lo que se trata es de que suene la música, ¿no? Un poco cuando estás escribiendo. Y yo creo que hay escritoras y escritores que escriben abriéndose en canal cosas horribles, ininteligibles, igual que hay ficciones frías buenísimas que cuentan una historia de hace 500 años maravillosa que no puedes soltar, ¿no? Porque está maravillosamente escrita. O sea, la buena literatura no tiene nada que ver con abrirse o no abrirse en canal. No. Sí que es cierto, y aquí hablo desde la primera persona, que a mí, en esta etapa de mi vida, la literatura que me emociona, que sería, pues, lo hemos hablado antes, de Annie Ernaux o de Carrer o de Milena, yo conecto más con eso y con ese tipo de deep water, ¿no? De aguas profundas, ¿no? Y yo tengo la sensación de que cuando ofrezco eso en mi pequeño jardín, que es muy pequeñito, sí que percibo que sucede algo. La conexión es directa. Sucede algo. No sé cómo traducirlo, pero entonces sí que entiendo que es mi camino. Que es el que he de andar, el de dejar el pudor a un lado. Lo han dejado muchos y los leemos ahora como si fueran literatura de ficción cuando eran autoficción y autores enfrentándose a su propio drama o felicidad desde el París no se acaba nunca de Vila Matas o París era una fiesta de Hemingway. Son libros que leemos como una ficción que son resultado de una tranquilidad después de una revuelta personal, los dos precisamente en París.
O Luis Landero, grandísimo escritor, que con Balcón en invierno está... no hay barrera entre el texto y el autor y el lector. O sea, no hay. Tampoco en el de Fernando Marías, El hijo del padre. Qué buenísimo. Buenísima. Igual que en el de Ar de este libro. Hay muchos, si no todos, ha habido un momento en el que han necesitado... una expiación, ¿no? Ahora que estamos un poco en... Sí, y yo no sé si eso cura ni expía, pero bueno. Pero yo creo que todos los autores lo han hecho, solo que el tiempo es el que convierte ese texto en una ficción. Hay algunos que se han tenido que disfrazar de Madame Bovary y luego decir, Madame Bovary soy yo, cuidado, que estaba detrás de ese personaje. Y otros que no. Pero el tiempo es el que decide que ese libro será un libro más. Yo creo que cuando el libro, aunque esté más o menos desnudo por lo que ha decidido el escritor, cuando ya está impreso, ya es ficción. Ya da igual. El libro pasa a ser ficción en cuanto ya está terminado, con sus cubiertas, su corrección, su caja de texto, y todos pasan en ese momento a ser ficción. Y el tiempo los convertirá más en ficción. Nadie dirá, es lo que le estaba pasando a Milena, es lo que le estaba pasando a Elvira Lindo, es lo de la... No, el tiempo hará que ese libro sea un episodio, una trama, un argumento. También yo creo, que, como lector, porque yo creo que aquí somos 3 lectores, básicamente, sí, que a veces escriben, pero básicamente somos lectores que amamos los libros. Para mí hay una gran diferencia, sutil, pero enorme a la vez, estas contradicciones, entre contar una anécdota personal claro, a tener una mirada literaria. Que parece una tontería, pero no es lo mismo contar una pérdida, una separación, un abandono desde la anécdota de me ha pasado esto, qué mal me siento, a estar hablando de todas las pérdidas de la historia, ¿no? Y a estar hablando del dolor humano. Hay escritoras y escritores que tienen ese talento, ¿no? Para transformar algo puntual, ¿verdad? Su puntualidad cotidiana en algo completamente universal, ¿no? Y atemporal. Y ahí está la magia. Podrías hacer de esto algo bonito. Habla de su divorcio como escritora con su pareja. Pero no estás leyendo solo el divorcio de ella. Está haciendo una mirada de dron o de pájaro, que se decía antes, de los divorcios, de la separación, de todo el proceso. Es un libro delicioso, maravilloso, en el que es el divorcio de ella. Eso no es un diario, eso es literatura. Pero es literatura, porque ya está haciendo una mirada general, como cuando Rosa Montero hizo el de La ridícula idea de no volver a verte. Sí que está hablando de la muerte de su pareja, del que ha sido su compañero de vida, no sé si marido, y de ese dolor. Lo comparó con Marie Curie, con aquel diario de Marie Curie. Estaba hablando de la muerte de él, pero era literatura porque ya estaba hablando de la muerte de todos los seres cercanos a nuestra familia. Y así puedo seguir con unos cuantos más. El hecho de que ahora mismo haya mucha autoficción o muchas memorias me inspira mucho lo que me has dicho en cuanto a que esta conexión tan inmediata se genera. Madame Bovary obviamente tenía que tener unos disfraces, pero en el momento en el que... El contexto, claro. Sí, pero en el momento en el que tú cuentas algo profundamente autobiográfico, si sabes extraer la metonimia de manera inmediata, si eres capaz de hacer ese micro y convertirlo en macro, ahí está el verdadero genio del escritor o de la escritora de intentar universalizar algo que nos está pasando a nosotros. Claro, mira la metamorfosis o el proceso de Kafka. Absolutamente. Que podría haber dicho cómo me encuentro en esa habitación solo, destrozándome, lo mal que estoy, ¿no? Y de pronto se siente como el personaje, el protagonista, se está convirtiendo en un insecto. Pero ahí hay un juego literario, incluso él es consciente del juego, claro. Una figuración, pero ahora mismo el explicar las cosas en primera persona y con mi nombre propio, como hablaban los autores, muchos de los que habéis nombrado hoy aquí, es una droga más intensa. El hecho de que Jesús, que es una persona palpable a la que yo sigo en redes sociales y tiene una cara y tiene unas vivencias que yo veo, opera justo así, respira justo así, y de la manera en la que yo le leo me siento muy cerca de él. Pero, por ejemplo, a Farrell, la de podrías hacer de esto algo bonito, no le ponemos cara. Leemos esa novela. Cuando al que escribe Jesús, Elvira o Rosa Montero le pones cara, el lector ya lo está leyendo de otra manera. Sí. Pero la diferencia solo está siempre hay un lector que tú le pongas cara. Que no pone cara, ¿no? Alguno no le pone cara, pero bueno, cuando pero es verdad que ahora traduce no le ponen cara. Y no poner cara a esa historia es lo que lo diferencia. El tiempo o no ponerle cara.
Ahora mismo tú llevas una carrera literaria que dura años, pero creo que el encuentro anual, que podía ser San Jordi o la Feria del Libro, en el que tú te ponías a charlar con tu autor favorito durante 2 minutos, era una ventana de oportunidad que pasaba 2 veces al año o una dependiendo del sitio donde te encontraras. Ahora mismo, si tienes tiempo, puedes estar a golpe de DM y tu autor te puede contestar. Sí. El hecho de que tú veas cómo palpita esa persona dentro, a nosotros nos pasa con el podcast, corta muchas barreras. Ficcionan mucho sobre lo que es las vidas de las personas a las que siguen y se identifican de una manera mucho más atávica. Idolatrar es bonito. Sí, solamente digo que hay alguien que... Es la salvación de muchos. Que porque construye un relato que puede ser admirable y que tú puedas conversar con él casi a tiempo real... hace que la identificación sea mucho más inmediata y mucho mayor. Claro, cuando leías El camino de Delibes, como donde le decías, acabo de cerrar el libro y estoy impactado con Martin Gait. Eso no lo podías hacer, a no ser que te lo encontraras en alguna feria, que no te hacías una foto, sino le decías algo. Yo también prefiero que un lector en una feria me diga algo a que vaya urgente a por la foto. Si me dice algo, lo agradezco. A mí me hubiera gustado mucho enviarle un DM cuando leí, no sé, Moby Dick, decirle, por cierto, dile a Ismael que me gustaría saber algo más. Por una parte es muy práctico y por otra veces que esté alguien tocando en tu puerta casi diariamente puede hacer que tu literatura se distorsione, porque tú creas que debes hacer caso a esos mensajes, a ese deseo de unos cuantos que son más valientes, ellas o ellos. O más desvergonzados. Y te dicen algo, entonces yo creo que eso te puede querer o llevar a escribir la próxima novela condicionado por esos piropos, recomendaciones. Me gustaría... Entonces no me gusta y no me gusta, porque te puede... Yo en alguna novela me he visto condicionado por la editorial, por los lectores, porque querían algo. Sí. Y si no hubiera recibido esos mensajes, ¿a qué novela habría llegado hoy? ¿2025? No lo sé. Pero en un tiempo de exceso de mensajes, a mí me condicionaba. A mí me da la sensación... Me condiciona. Por hacer una diferenciación personal, espero que no le moleste a Alberto, porque estuvimos hace poquito, Laura y yo, con Máximo, en su librería maravillosa, que recomiendo desde aquí, en Buñol, que tenéis que ir a verla y comprar libros, y apoyarle y darle un abrazo muy grande. Y me dio la sensación de que Máximo, como somos muy diferentes, pero hay una cosa que tenemos parecida, yo creo, y es que somos tremendamente accesibles. Y eso no es malo ni bueno. Transmitimos cierta... Puedes venir y darnos un abrazo. Familiaridad, ¿no? Sí. ¿Campechanos? No me gusta la palabra. Ya. Y preparando el programa, Laura, que te quiere mucho y tú la conoces, y Alberto tienen otro... A mí me da la sensación de que tienen un matiz de misterio o de su intimidad. No sé si es así conscientemente por ellos. Es como una especie de tesoro, regalo al que cuesta acceder. No lo enseñan así como yo. Voy a decir yo, por no decir nosotros. Pero nosotros. No lo regalan en una carta, sino que su intimidad, sus... Menos accesibles, sí, ¿no? Son menos. Laura es muy poco accesible. Y Alberto, el Alberto íntimo, el Alberto, no el que está presentando un evento de Vanity Fair, sino el Alberto íntimo, igual que Laura, está cobijado bajo muros. Es como que, no sé si es que se valoran más. No sé si es, no sé qué pasa, pero yo noto mucho la diferencia como nosotros regalamos nuestra intimidad o la exponemos como si fuese... Me gustaría ser... ropa interior colgada. Como Laura y como Alberto. Pero me encantaría ser distante, altivo, un poquito. Frío, un poco altivo, poco a Laura se lo dicen mucho. Eres altiva, cuando ella no lo es, pero da esa sensación. No lo es ni Alberto. Pero transmitir eso me gusta porque a veces se relaciona con calidad. Sí, ¿verdad? Sí, con más profesionalidad. Cuando alguien es más cercano, parece menos profesional, menos serio, menos responsable incluso. No lo elegirías por un cargo a alguien accesible. Ya. Bueno, a mí me han elegido para cargo. Pero no lo elegirías para un cargo. Siempre eliges al que parece distante, frío, a carácter diplomático. Sí, a mí me gustaría ser un poco así y menos mediterráneo. Pero eres como eres. Ya, es que a estas alturas... Yo te he visto, entonces
tú regalas los abrazos, Sí. sinceros además, porque eso se nota. Estamos en el Hotel Palacio de los Duques Gran Meliá, grabando Decir las Cosas, nuestro podcast. Es mi podcast favorito, tengo que admitirlo. Lo siento. Caramba, sí me ha caramba, gustado el Jesús. lugar. No había entrado hasta... Y lo primero que he hecho es a alguien que me gusta o me está ¿Sí? gustando, un gerundio. Le he dicho, tenemos que venir aquí. ¿En serio? Sí, ¿Lo has dicho hoy? sí, hace un ratito he dicho, uy, estoy en un sitio en que tenemos que venir. ¿Qué te ha Que es contestado? como quieres compartir... Me ha contestado, ya lo conozco. Esto me ha hundido. Yo quería un poco más de... Quería ser un poco early adopter. Quería sentirme un poco Pigmalión, porque siempre he sido un Querías poco Pigmalión con las parejas. misterio. Sí, el misterio no sé mantenerlo, pero me gustaría ser Alberto y Laura. Esa distancia, ese pareces Pigmalión, te voy a llevar a un sitio. Antes que no he fingido yo a veces, te voy a llevar a un sitio y ya lo conocía, Ya. pero he fingido que era... Vamos. Se perdonan. Sí, he fingido, no orgasmos, pero sí que he fingido momentos de sorpresa. Pero justo cuando llego aquí digo, qué bonito, tenemos que venir. Lo siento, tengo que preguntarlo y luego que lo corte. ¿No has fingido orgasmos? Sí, he fingido. Ah, vale. Vale. Sí, claro que he fingido. Vale. Pero yo creo... ¿Y quién no? ¿Creen que solo fingen las mujeres? No, No, yo he fingido el hombre orgasmos. también. Sí. Incluso, iba a decir una ordinariez. No puedo. ¿No puedes? ¿Por qué? Es fea. Ah, vale. Por favor, ya he dicho mi cuña. Quería hablar de... ¿Te ha molestado lo del misterio? No, no te ha molestado. No, a mí me gusta ser una persona distante y misteriosa. No lo pareces, es que tú engañas. Yo engaño. No, ¿Guardan tanto dentro? No, en realidad. A ver, a mí me parece un ejercicio de valentía extrema. Yo normalmente enmascaro las... Y lo voy a confesar aquí, el método. Yo enmascaro las huellas precisamente porque pensaba que podía ser más útil para más gente. O sea, que esa pretendida universalización de las ideas, en el momento en el que quitas nombres y apellidos, podía ser más extrapolable a más gente. Luego me di cuenta de que probablemente no, que ahora mismo la conexión que se ejerce con la gente puede ser en primera persona porque se puede asociar más a una honestidad más primitiva, pero estoy cómodo así. O sea, a mí me gusta poner un par de capas Pero de solo distancia sucede en la literatura. para observar. No le ha sucedido en la pintura ni en la música. Los pintores y los músicos no han puesto capas. Sorolla estaba pintando a esos niños que le emocionaban en la playa. Es verdad. Un compositor, Wagner o quien quieras... ¿Melendi? Melody. componía lo que estaba viendo y lo que estaba sintiendo, ya sea música clásica, de cámara, un cantautor. Nadie le dice eso a Serrat ni a Sabina cuando habla de sus dolores. Otra cosa son los intérpretes que interpretan una canción y hacen suya de grandes compositores, pero la música y la pintura no han hecho nunca esa barrera. Es verdad. Nunca la han puesto. Solo la ha hecho la escritura, creo, y puedo estar equivocado. Y como soy contradictorio, puedo venir a decir las cosas dos y decir, pues Bueno. aquello que decía, he descubierto que no. Pero hoy por hoy creo que la pintura y la música, otras artes, no han puesto esa barrera. La literatura sí que ha puesto, siempre se han escondido detrás de personajes, les han puesto otro nombre, se han cambiado la ciudad, han cambiado el siglo, todos. La pintura y la música no. Y se ha prestigiado de alguna manera ese enmascaramiento. Sí. Ya no tanto. Depende del Lo ha columnista. roto Annie Ernaux con el Sí, Nobel. sí, completamente. Lo ha roto. Es que los Nobel están premiando cosas muy disímiles. O sea, el hecho de dar a Bob Dylan y abrir diferentes campos Nunca estoy de acuerdo. están rompiendo la ortodoxia de alguna ¿No? manera. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero sí me gusta mucho la literatura de Annie Ernaux y creo que ha hecho mucho porque nos pongamos en contacto con nuestras emociones, por lo menos de una manera personal. A mí me rompió mucho Annie Ernaux contando lo que hace y los Nobel estuvieron muy acertados premiando a alguien que narra las tripas de la escritora de la misma manera que hicieron con Modiano, que siempre está escribiendo la misma novela. Exacto. Patrick Modiano siempre está escribiendo, otro francés. Bueno, siempre ganan franceses los Nobel. Siempre, sí. Son los, hay que empadronarse, Francia. Y Tú puede que lo hagas. En pues algún yo momento. estoy a nada. Y Modiano también siempre estaba narrando su mismo Flaner de París. Siempre está narrando la misma novela y también fue que es él paseando por París. Voy a cambiar el de tercio Sí. porque estamos hablando mucho de abrirse un canal en el ámbito literario, que puede ser maravilloso o no serlo, depende a veces es un tostón, ¿no? Pero quiero trasladarlo al ámbito personal, metiéndome en un lodazal, que es
así como en el ámbito literario puede ser simplemente positivo, ¿no? Y se agradece, ¿no? Ese descarnamiento. En el ámbito personal, a veces, y esto conecta con algo que nos decía Boris, que fue maravilloso, y es, a lo mejor no te he preguntado cómo estás, como para que me sueltes tu chapa de que estás fatal, de que tienes un día terrible, de que... O sea, es lunes, son las 9 de la mañana, coincidimos en un ascensor y esos desconocidos que echan todo su... Pues hay que decir algo más. Mal rollo sobre ti sin que tú lo hayas preguntado. ¿Qué hacemos con eso? Sus frustraciones, pues que tienes que tener un punto final, pero cuando te preguntan cómo estás, si quien te pregunta quieres saber cómo estás, decirle algo más. Y a veces es solamente... ¿Cómo estás? Hey. No, en serio, ¿cómo estás? A veces es una cortesía. Pero quien te pregunta cómo estás, en la mirada notas si es de verdad. Ya. Y yo siempre añado algo más de la realidad. ¿Tipo qué? Bien, pero está siendo unos días regulares con mi madre. Ya. Bien, pero voy atascado con la novela, no salgo de un enredo. Ya. Depende, claro, en qué quién me lo ha dicho. Para que tu Bien, pero interlocutor tenga la opción, ¿no? Claro, de contestar o no. Y si querías saber, toma, ya te lo he dicho. Un poco. Pero un poco sí que quien te pregunta cómo estás, se merece que le digas cómo estás. Pero bien, nadie está bien. ¿Quién está bien? Quien está bien es imbécil. La gente que está bien todo el rato es imbécil, ¿no? ¿Quién está bien? Yo no conozco a nadie que esté bien todo el día, ni siquiera cuando estás atravesando una etapa de ruptura, de un duelo que te puede durar 2 o 7 años, como me duró uno. Puedo haber tenido muchos amores. ¿7 años? Sí, 7 me duró el de tal. 7. Pero tuve amores en ese tiempo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Por eso cuando estás mal, tienes periodos buenos y cuando estás bien, tienes periodos malos. Con lo cual, no me creo a los que son eternamente felices. No están bien, ¿no? A mí me gusta mucho el cómo estás bien si no entramos en detalles. Bueno, está bien. Eso ya es una pistita. Hay veces que yo he hecho viajes de prensa, que no sé si a ti te ha tocado, sí, pero en grupos inesperados de gente desconocida. Te toca ir en el avión, después te encuentras en el aeropuerto, soporto viajar con coges conocidos. un transfer. Con conocidos. No soporto viajar con conocidos. Con conocidos, con desconocidos, digo yo. Me gusta mucho que nos pongan los asientos aleatorios. Sí. Estoy a favor. Vale. No quiero. Yo cuando viajo me apetece dormir, leer, no quiero conversación. Yo dejo de hacer viajes de prensa por eso, exactamente. Pero voy a contar un viaje fortuito, genérico. Tú es que eres muy agradable en los viajes de prensa. Tengo que ir con mucha gente y tengo que mantener una paz social. Entonces nos juntan a gente de 4 o 5 medios de comunicación y allá os los apañéis. Y ahora mismo tengo una edad provecta, pero cuando tenía 28 años me ponía a contarle mi vida a la gente. Entonces, toda esa... ¿Eras de esos? Si a mí me preguntaban, nosotros teníamos 25 o 26 años, salíamos a cenar, nos tomábamos un vino y a lo mejor entrábamos en detalles de lo que era nuestro... algo. Cuéntame. Que como mi vida la saben, mi obstinación es... ¿Confirmas o desmientes? Es ir corrigiendo todo lo que está mal. Está mal lo del ministerio, está mal lo de la tele, está mal lo de aquello. Entonces... Como mi vida, eres un corrector. Ciertos casos, entonces yo hago de editor de mi propia vida, entonces tengo que ir en esa conversación, no, aquello no es verdad, no, aquello no fue así. Entonces hago un proselitismo de mí mismo para ir corrigiendo, porque ya conocen de ti, ya tienen un prejuicio, una imagen, ya te han visualizado en algunos lugares públicos. Entonces me veo obligado a no a contar mi vida, sino a descontarla. ¿Y te parece refrescante cuando vas a viajes y conoces a gente que no te conocen a ti previamente y les tienes que contar? Sí, me gusta mucho. ¿Eso te gusta? No conocer a nadie es maravilloso. Por eso la etapa de París sería divertida. Sí. La etapa de París es muy buena porque cuando... A ver, yo no me voy a hacer un Tinder ahora, aunque me lo he hecho. ¿Por qué no? Es que como hay alguien ahora que le he dicho en el hotel que me parecía que era un buen sitio para traerle, ¿Lo escuchará el programa? No, a lo mejor yo le diré. Pero entonces, en una red social, en una presentación de un libro, ya saben de ti. Yeah. Entonces ya hay mucho prejuicio con la imagen que se haya hecho de ti. Entonces estar en París para mí era liberador, porque cuando entraba a Le Dôme a un café, una lounge o algo allí, un café largo, pues decías, ¿quién me ha mirado? Me ha mirado porque voy horrible o porque le he gustado. Sin más. Sin más. Como miramos a las personas en el día a día. Y eso es un lujo. El que te mire de pronto ese chico de pelo largo que pinta de bohemio, que está con una libreta, con otro café al fondo de Le Dôme. Una boina, quizá. Boina.
Too much. Una baguette bajo el brazo. Estoy muy a favor de los clichés también, ¿eh? Pero del folclore y de los clichés. Esa mirada que dura 3 segundos y que tú la buscas otra vez y te vuelves a encontrar y dices, esto no me pasaba a mí desde ¿cuántos años? 25. Entonces eso fuera es realmente excitante, sensual, gratificante, liberador. ¿No sientes en estas... Porque tu vida me da la sensación, quieras o no, te haya gustado o no, yo creo que tú has navegado las olas conforme han ido viniendo y estás en un lugar maravillosamente maduro, yo creo. Pero tu vida ha sido muy pública. Claro. Ha sido muy pública. Yo tengo la sensación, en mi jardincito muy pequeño, de que cuando tengo una charla, una presentación, tengo una sensación de indefensión y haciendo un ejercicio de empatía contigo pienso, hostia, pobrecito. Porque yo a veces siento... No, pero no me gusta el victimismo, ¿eh? No lo digo desde el victimismo, pero yo sí que a veces siento los que estáis aquí, las que estáis aquí, ya que ahora hablaremos de ese cambio de tercio, de que cuando uno se expone, cómo cambian sus públicos también. Porque tú vas madurando. Y Mi público ha cambiado desde Adiós Pequeño. Por eso. Desde la novela Adiós Pequeño. En mi caso también. Y yo tengo la sensación de, lo sabéis todo, porque yo lo he elegido compartir, pero yo no sé nada. Es una situación como muy desigual. Tu público, Maxim, probablemente cambió, pero quizá no de una manera tan palpable como la de Jesús. Yo lo he observado a lo largo de todos estos años. No sé si tú lo leías entonces, pero cuando empezó con el blog Nada Importa, básicamente era una tribuna de opinión sobre cómo era ser molón. La película que tenías que ver, la camisa que te tenías que comprar y una serie de consejos. Muchas sandeces. Que podían ser muy de estilo de vida. Pero eso es ese tiempo. Y era una guía de conducta para hombres que querían ser hombres. Cuando esto... De construir el hombre, ¿qué dicen? No. De hecho, no era la etapa era lo anterior a la deconstrucción. Él vivió una deconstrucción en la década pasada muy, muy acorde al signo de los tiempos, pero el hombre no había que deconstruirlo en 2008, no hacía falta, nadie se lo había planteado. Yo cuando trabajaba en la revista GQ, era una revista que sacaba chicas en bikini todos los números en la portada. Es verdad. Y en ese momento hubo una ola de feminismo muy saludable que decidió que si era una revista de moda masculina lo que tenía que aparecer era un hombre bien vestido en la portada. Y Jesús, que tenía un público mayoritariamente masculino que decía ¿dónde me puedo comer un buen filete? ¿Dónde me puedo beber una buena botella de vino? Todo esto lo cambió por un cambio personalísimo suyo en el que fue hablando de sus relaciones de pareja, de sus desamores, se abrió en canal, esto no existía antes en ti. Y cambió de un target 95% masculino, que llegó a decirle Jesús, nos has abandonado, por un público ahora mayoritariamente femenino. Entonces, esa base de fans que nunca ha estado desierta, pero que prácticamente de un día a otro, o con una transición muy breve, viró por completo. Yo quería saber este cambio en ti, cómo te enfrentas a una audiencia absolutamente diferenciada. Yo creo que uno está muy atado y muy ligado a las cosas que lee y que le emocionan, ¿no? Entonces, si lo que te emociona, pues tú quieres ir hacia ahí un poco. Entonces, para mí fue un momento súper extraño de alumbramiento, lo acabas de adelantar, pero yo estaba en una presentación de Nada Importa y había un lector en una silla que me observaba y no decía nada, estaba ahí callado, como una mirada extraña así. Y cuando llegó el turno de preguntas, se esperó al último, levantó la manita. Dijo, sí, yo no quiero preguntar, quiero decir algo. Yo, cuéntame. Me dijo, está bien estas cosas que hablas del amor y de los sentimientos y de las emociones y todo ese rollo, dijo la palabra. Y dijo, pero ¿por qué nos has abandonado? Señor. Y yo, ¿a quién? Dice, a nosotros, a los hombres. Entonces, él lo decía desde antes escribías, eras de los nuestros. O sea, era en ese tono, nos decías cómo... Y has pasado a las emociones. Va a sonar terrible, pero nos decías cómo comportarse en una primera cita. Eso era útil. Me dijo en esa... Pero ahora, ¿qué hago yo con mis emociones? Yo necesito saber dónde llevarla en una primera cita. No me jodas con las emociones. Y dije, hostia, me sorprendió ese ¿por qué nos has abandonado? O sea, fue como... ¿Pero ves cómo a veces los DMs y que te digan algo te puede cambiar la carrera? Te condiciona totalmente, lo que te digan te condiciona. Lo que diga este señor, lo contrario. Te condiciona. Me alegré mucho. Pensé, me reí, le hice un chascarrillo. Una cucamona. Le invité a un vino a este chico, pero pensé que qué bien es moverse. A lo mejor prefería un coñac.
qué bueno es... Qué bueno un brandy. Qué bueno es moverse. Tengo ganas de coñac. Un buen coñac. Alegra Tengo ganas de coñac. Alegra una Ahora te tarde, invitamos a uno. Qué bueno es moverse en la vida. Y de lugar. Y estar en un sitio... Me da mucho miedo la gente que no se cambia de mueve. opinión. Exacto, sí. Me da la mucha gente que no es contradictoria. Que no es contradictoria. Me da mucho miedo la gente que no se mueve de su lugar, de sus amigos, Ya. que no amplía o recorta. Me da mucho miedo. Ya. La gente demasiado fiel, que ha sido siempre un piropo a los principios, fiel a sus amigos, fiel al mismo bar, fiel a todo. A mí la fidelidad respecto a algunas cosas me da mucho miedo porque me parece gente muy inmóvil. Entonces, cambiar, como hiciste tú, pues a mí me vino muy bien que cambiaras. Porque no estaba, me daban igual los puros de fumar. Ya. Entonces, a mí me vino muy bien. A mí me gusta mucho este formato que cultivas de las cartas, Es buenísimo. por el hecho de que las cartas muchas veces explicas una frase y luego a la siguiente dices mentira. Y lo desmientes y lo matizas Pero no sé si estoy seguro. y te permites el espacio para dudar, que es lo que tú comentabas al principio. Frente a la época, yo ahora trabajo en una redacción desde hace mucho tiempo y trabajamos muy poco el columnismo de opinión rotunda. Hay columnismo literario, pero no hay columnismo de opinar sobre un... Hoy, por ejemplo, la gente que nos está escuchando, hoy se ha muerto el Papa. Hemos hecho muchos temas de información, pero ninguna tribuna de opinión. Me da miedo que en el momento en el que están sucediendo las cosas a tiempo real haya alguien que se cargue de argumentos para explicarnos cómo tiene que ser la vida y de ahí coges algunas ideas que te identificas con ellas, que normalmente sirven para reafirmarte en lo que ya pensabas y si no descartarlas y decir este columnista no me gusta. Pero intentar sentar cátedra frente a cada cosa que está pasando y no permitirse dudar me parece que es ponerse un marco frente a lo de no cambiar de opinión que decías antes, me parece un marco de pilotaje muy pequeño. Es arriesgado, ¿eh? Es que se da miedo. El tener opiniones firmes da un poco de miedo. También yo creo que esa es una... A mí me da miedo. Es una estación a la que no llega. quiero tenerlas. Quiero tenerlas cuando sea Vargas Llosa, de edad. Quiero tener ese momento porque habré tenido la suficiente experiencia, habré leído, habré amado, habré visto cine, habré escuchado lo suficientemente música para entonces que mis opiniones, al menos, aunque estén equivocadas, sean firmes. Pero yo creo que las opiniones muy firmes a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, todavía no. Creo, pero oye, sí. Si hay alguien que ha llegado ya a esa conclusión, enhorabuena. A mí me da un poco de miedo. Yo partía aquí una confesión de un lugar muy erróneo, que era que si expresaba opiniones firmes, eso significaba que yo era un hombre firme. Y es completamente equivocado. No tiene nada que ver. Puedo dudar y ser un hombre muy firme, una persona muy firme. Pero era una asociación tóxica, pero muy lógica. Muy de 25 años, ¿no? Sí, últimamente se ha hablado mucho una persona firme. Es que antes decías y se castigaba mucho en redes hemerotecas, maldita hemeroteca, pero es que antes decía... Antes decías esto. Antes, claro que antes decía eso. Es que a lo mejor he cambiado porque he escuchado otras cosas, he entendido las argumentaciones de otros, he hecho examen de conciencia. Ha habido un castigo gigantesco en redes. Y lo hay. Y lo sigue habiendo, es que estoy un poco observador. Sí. Entonces, me parecía muy pernicioso cuando salía Ana Pastor y etcétera, como salvadoras de la moral y de la frase. Antes decía esto. Bueno, Ana, digo Ana por decir alguien de los... Afortunadamente, bueno, ¿no? Ana, ¿y qué? Antes decía eso, afortunadamente cambió. El Papa que lo has nombrado. Es que estuvo en la infancia en tal. Claro, y mis tíos... estuvieron en la Falange, porque apuntarse a la Falange era ir a hacer deporte en Utiel, y mi abuela les cosió la camisa azul. Se hartaron y han sido los dos seres más de izquierdas y más divertidos del mundo. Ya en aquel momento vieron, esto no es para mí, pero ¿por qué se apuntaron? Y mi madre fue a la sección femenina y luego fue presidenta de Mujeres Democráticas. Que le hubieran dicho, es que usted estuvo en tal año en esto. No creo. Creo que la evolución es maravilloso. Tanto la de la especie como la de la humana, la personal, la social, la amorosa. Antes me gustaban, mira, Vivi, que vuelve a aparecer, dice, es que a veces me gustaban, que tuviera la polla muy grande.
pero luego pienso que me gustaban más estos que son más señores que me invitan y me llevan a un sitio. Luego echaban falta la polla cuando salía con uno que era más pequeñito porque era rebeldón. Y cuando estaba con el rebeldón echaba de menos la rebeldía en el que era más... Claro, porque en tu momento de tu vida necesitas otra cosa. Por eso los amigos también, algunos van cambiando a lo largo de tu vida. Y creo que estoy a favor por el cambio que decía el PSOE. Es maravilloso y admiro y aprecio mucho este moverse, porque lo otro es ver el mundo en blanco y negro, ¿no? Incluso arrepentirte de las emociones. Tú que las sueltas, yo que lloro, yo que me abro. Incluso luego puede que haya un tiempo y digo, ¿por qué dije esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué lloré por esto? Incluso ¿por qué lloré por aquello? Si no tenía que haber llorado tanto. O no debí haber expresado esto. Sí, no debí haberlo dicho. ¿Para qué? Y bueno, nunca mejor dicho, nunca debí haberlo dicho. Voy a recordar, estamos en Decir las Cosas, sí, que es un podcast que hacemos desde Vanity Fair para Gran Meliá. Hay una cosa sobre la que yo querría incidir que te he leído con mucho interés y con admiración, que es cómo has narrado en redes sociales el proceso de tu madre. El hecho de que tú te has abierto en canal ahí, precisamente haciendo honor a parte del título, que es una valentía que seguro que le ha servido a muchas y a muchos a la hora de visibilizar una situación dolorosa y que te está afectando. Me está afectando y marcará este tiempo, porque sé que todo es... Bueno, todo tiene un final. El mío lo tendrá también, después de mi madre, pero creo que era bueno que se viera a alguien que va empujando, que a pesar de tener una carrera X y un recorrido tal, que se viera cómo está yendo a la fe, a oncología, cómo vives todo el proceso, guardaba lo íntimo, lo que es... Ya, pertenece al terreno del pudor y a otro tipo de intimidad, pero verbalizar el dolor, incluso mi miedo al dolor, mi miedo a la muerte, mi miedo con la bolsa de la ropa cuando alguien entra en una resonancia dramática y te dejan todo, sus gafas, sus bragas, su sostén, y tú estás con una bolsa azul que te dan en el hospital, con todo ahí, con su reloj, con su anillito, y ves que tu madre es una bolsa de basura mientras que está desnuda en una sala o la están operando, interviniendo. Y creo que, como eso le pasa desgraciadamente a tantos, verbalizarlo, incluso narrarlo en Adiós Pequeño, algunos episodios, es como hablar de salud mental. Es decir, yo también estoy mal, yo también tengo miedo, yo también estoy como tú y también pido ayuda y también voy donde toca y me rompo y a veces no soy tan fuerte, no soy mejor por estar cuidándola yo, simplemente he elegido esta opción y creo que narrarla era importante. Lo hice de manera inconsciente, luego ya fui consciente, cuando empecé a recibir un feedback gigantesco. Me ha emocionado verte cuando ibas empujando la silla hasta tal sitio. Yo también estaba en la planta 2. Hay mucha gente que lo lleva, cada uno es libre de llevarlo como quiera, cada uno debe llevar las enfermedades como pueda, gestionar el dolor es muy difícil y el consejo no es como recomendar un bar para la primera cita. Los consejos respecto al dolor no sirven, pero que vean que otro está sufriendo también, sí que sirve, porque no sentirse solo es muy importante en la vida. ¿Y hasta qué punto es terapia y hasta qué punto es visibilización de cosas que nos han explicado antes? Pues tendrá un porcentaje de cada. Tendrá un porcentaje de mostrarlo, de compartirlo. Tendrá un porcentaje también de exhibicionismo, de estoy solo, me encuentro mal, necesito decirlo. Tiene que, de todos esos porcentajes, seguro que hay uno de exhibicionismo, de necesito decir que es que me encuentro mal, es que no sé a quién llorarle. Si ayer lloraba porque me encontraba solo frente a un drama. Y además, cuando te encuentras mal y lloras también con carácter retroactivo. Dices, encima estoy soltero. Encima no tengo hermanos a quien quejarles y mandarles a la mierda y decir, joder, Alberto, es que te toca a ti. Por favor, que necesito ir a una cosa. Entonces lloraba por lo de la pareja, lloraba por ser hijo único, lloraba por estar a miles de kilómetros a veces de donde crees que está pasando todo. Y tenía alguien que no en esa tarde no me reconocía. Encima, ni yo soy yo. Mira, ahora el móvil es que a veces ni me reconoce. El Face ID es un horror porque a veces no me reconoce y digo, joder, que no me reconozca ya. Ni mi madre, bueno, pero que no me reconozca el móvil, coño. Y me tuve que volver a hacer fotos, no sé, digo, ¿me ha cambiado la cara?
hacer el reconocimiento y esas bobadas, a veces llevadas hasta la lágrima o la medio risa cuando entras a tu madre y dice, ¿sabes quién no está? Digo, ¿quién? No ha venido Maxi. Digo, pues un momento. Y me voy a la cocina y llamo desde la cocina. Es que estoy haciendo una cosa, mamá, luego volveré. Y viene y me dice, me ha llamado ahora. ¿Cómo es? Entonces me critica a mí, a la cara. Entonces ahí se crea algo que es casi de Güero Vallejo. Es tremendo. Mucho ánimo con eso. Es muy difícil. Tampoco tengo la solución, me gustaría tenerla. Solo he descubierto que la mentira es maravillosa. Que mentir es muy bueno. A ella. Sí, mentir. Mentir es... A mi padre me habría gustado mentirle más cuando se fue, pero yo no sé de todo. Entonces a mi madre ahora le miento cuando no dice, es que no está mamá, cree que soy su hermano a veces. Le digo, está en misa, pero en misa. Si la abuela ya no iba a misa. Digo, pues las hacen de largas ahora, mamá. Ay, qué pesados son los curas. Más que mentir es ilustrar, ¿no? Y entonces entonces así no duele, no le duele. Está en misa, ya está. Pero si le digo que ha muerto, que murió hace 25 años, le duele como el primer día. Porque ya lo hice creyendo que yo podía corregir su enfermedad diciéndole la verdad. Y vi que no, que solo hacía que volverle a la situación de dolor. Y dije, Max, tienes que mentir, aunque te duela. Y mentir es muy bonito. Pues me parece un cierre maravilloso. Con esta apertura en canal. Con esta emoción. Gracias por tu generosidad. Con este abrirte. Que seguro que le gusta a mucha gente saber que no se siente tan sola en esto que muchas veces os sentís solos. Es que cuidar es muy difícil. Y no tener... Es horrible. Luego te dicen algo, pero te va a quedar muy buen sabor de boca, te vas a quedar una paz. Yo no quiero esa paz después, yo la quiero ahora. Yo no quiero esa paz después, no me va a servir. Me servirá otra cosa, pero esa paz que me prometen como si fuera una parcela en el cielo, yo no la quiero para después, la quiero ahora. Y ahora pues es difícil. Muchas gracias por cuidarnos este ratito. Porque yo me he sentido por invitarme. Muchas gracias, Max. Nos vemos en la siguiente temporada o cuando tengamos algo nuevo que abrirnos. Diciendo otra cosa, porque como siempre hay algo que decir. Decir las cosas con Jesús Terrés y Alberto Moreno. Un podcast de Gran Meliá by Vanity Fair.